Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición el poder estar una vez más en la casa del Señor, hermanos. Son tan amables, por favor, de tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el Salmo 42, por favor. Bendito sea nuestro Dios. Salmo 42. Vamos a leer algunas partes del Salmo 42. Vamos a leer versículo 1 y 2. Después el 8 y el 11 por separados, por favor. Vuelvo a repetir, Salmo 42, si usted lo tiene puede dar gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos entonces a leer el Salmo 42, estos versículos, y después le voy a pedir a mi hermano Isaac Ramírez si nos hace favor de orar por el momento que nos va a acontecer. Y a la letra dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? El 8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Ahora el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él el salvamento delante de mí y el Dios mío. Vamos a orar con nuestro hermano. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos ante tu presencia, amado Dios, dándote las gracias, amado Dios, porque hemos tenido un momento de oración. Gracias porque hemos alabado y bendecido tu nombre, porque también hemos leído tu palabra, que es alimento a nuestra vida, a nuestra alma. Padre mío, muchas gracias porque nos permites tener tus sagradas escrituras al alcance de nuestras manos, amado Dios. Pero en estos momentos, amado Padre, te pedimos de especial manera que bendigas a nuestro hermano Chema, amado Padre, tu siervo, tu hijo, que has tenido a bien el día de hoy ponerlo, amado Padre, a hablar tu palabra, amado Dios, que has tenido a bien darle tu mensaje, amado Padre, que seas tú quien lo use, que seas tu Espíritu Santo quien hable a través de él, amado Padre, y que hable a cada una de nuestras vidas conforme sea necesario, amado Padre, porque ciertamente todos necesitamos diferentes cosas, diferentes peticiones delante de ti, y sabemos que por medio de tu palabra encontramos el descanso, encontramos el consuelo. Creemos y esperamos en ti y creemos que hablarás a nuestra vida. A nosotros ponnos un oído atento, un corazón dispuesto, una mente abierta y apercibida a oír tu palabra, amado Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar. Gracias. Cuando una persona tiene hambre o tiene sueño, ¿qué es lo que hace? Bueno, procura buscar la forma de suplir o solucionar esta circunstancia, ¿no? Si tiene hambre, y bueno, busca la forma de comprar o entrar a determinado lugar o un restaurante, una fonda, algún lugar para poder saciar su hambre. Y asimismo, si tiene sueño, bueno, ya es noche, ya tiene deseo de dormir, bueno, va a buscar la forma de ir a su casa, y dormirse, ¿no? Ir a descansar. Y asimismo, hermanos, por ejemplo, ¿qué hace el hombre, el ser humano, cuando de repente pasa por circunstancias en su vida, algún problema, alguna circunstancia? Bueno, va a buscar la forma de solucionarla, ¿no? Pero ¿qué hace ahora el creyente, el Hijo de Dios, cuando pasa por una prueba o por una aflicción en su vida, hermanos? Bueno, en esta noche vamos a ver el creyente en tiempos de aflicción, hermanos. Vamos a considerar cómo el creyente, qué es lo que hace, el Hijo de Dios, qué es lo que hace cuando se encuentra en momentos de aflicción, en una prueba, hermanos.
Fíjese usted que este libro de los Salmos fue escrito por varios hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, podemos encontrar desde Moisés, salmos escritos por Moisés, hasta un hombre como Esdras, hasta el periodo del post-exilio. Fueron escritos a lo largo de la historia de Israel, y encontramos que estos 150 salmos son cánticos y poemas espirituales que han sido usados en los cultos y devocionales por la iglesia en todas las épocas, pero también fue usado como un himnario por el pueblo de Israel durante el segundo templo, el templo que se construyó por Zorobabel. Y bueno, encontramos diferentes temas, encontramos en los salmos, en estos 150 salmos, pero predomina en ellos lo que es la oración y la alabanza, pero también cubre una gran variedad de experiencias religiosas. A lo largo de estos 150 salmos podemos encontrar entonces diferentes temas, pero siempre el centro de ellos va a ser el Señor. Y entonces encontramos, bueno, escritores desde Moisés, el rey David, Salomón, los hijos de Coré, Asaf, Emán, Etán, Ageo, Zacarías, Ezequiel y Esdras, hermanos. Y ahora cuando nosotros llegamos al Salmo 42, bueno, el Salmo 42 es un salmo en verdad hermoso, y es un salmo que muestra cómo un hombre que confía en el Señor pasa por aflicciones profundas, ¿no? Por ello vamos a ver en esta noche el creyente en tiempos de aflicción. Y hermanos, la palabra aflicción o afligir tiene como significado en el hebreo es abatir o oprimir, quebrar, deprimir. Y muchas veces el hombre, ¿no? El hombre en general pasa a lo largo de su vida por momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos que muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Pero encontramos también que el Hijo de Dios, el creyente, también pasa por momentos igualmente complicados en su vida. El ser hijos de Dios, el ser creyentes no nos exime de pasar problemas o pasar circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y estas circunstancias muchas veces vienen a ser como una especie de opresión sobre nosotros, ¿no? Viene a ser como una especie de una circunstancia que no nos deja, muchas veces pareciera que estamos inmovilizados, que no tenemos la capacidad de poder tomar decisiones, o que los problemas han venido tan grande a nosotros que no sabemos muchas veces qué hacer. Y muchas veces el hombre, el creyente, parece ser quebrantado, ¿no? Así como se quebranta o se rompe algo, una figura de barro, así muchas veces se siente el hombre, el creyente, cuando las circunstancias parece que no hay solución o no hay respuesta de forma visible ante las circunstancias. Y hermanos, muchas veces el ser humano, el creyente también, muchas veces pasa por momentos difíciles, y algunos llegan a sumergirse en depresiones en su vida, ¿no? Y esto es interesante, porque pareciera que el salmista, aquel hombre que escribió este salmo, dijera que cómo es posible que este hombre que confía en el Señor pasara por momentos difíciles, y pareciera que momentos de depresión. Sin embargo, hermanos, no estamos exentos, ¿no? Nuestra naturaleza, estamos revestidos de esta naturaleza, de esta carne, hermanos. Y por lo tanto pasamos de estas circunstancias sobre nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo hacía mención en San Juan, dice que en el mundo tendréis aflicciones,
¿no? San Juan 16:33 es lo que nos menciona sobre esa circunstancia. Nuestro Señor Jesucristo nos hace mención de ello, ¿no? No hay por qué sorprendernos, no hay por qué angustiarnos en el hecho de que ¿cómo es posible si yo vengo a la iglesia, si yo no, hermanos? Dice la palabra de Dios que en el mundo, sobre esta tierra, ¿no? Mientras nosotros tengamos vida, hermanos, vendrán circunstancias, enfermedades, problemas económicos, problemas en el hogar, hermanos, que podrán muchas veces azotarnos. Aún el salmista en el Salmo 40 decía y mostraba una circunstancia en su vida la circunstancia que estaba viviendo era como estar en un lago en lodo cenagoso, hermano, ¿no? Que no le da la capacidad de movimiento, ¿no? Que no puede moverse. Y nos mostraba esas características dentro del ser humano, del hombre y aún del creyente. Cuán difícil es para la gente allá en el mundo, hermanos. Si alguno tiene algún problema, bueno, conforme a la gente que le rodea o del el nivel económico, uno puede recurrir a diferentes circunstancias para poder solucionar o poder solventar, ¿no? Si alguno tiene una enfermedad, bueno, puede ir al médico, tiene seguro, ISSSTE o el IMSS, o puede recurrir a alguna clínica. No puede, ¿no? Si tiene economía, la gente puede. Pero cuando aquellas circunstancias rebasan la capacidad humana de los médicos, bueno, la gente invoca a su Dios, a su deidad o a lo que ellos crean y buscan el amparo de ellos, ¿no? Y podemos encontrar cuán importante es el dinero, ¿no? Para poder muchas veces enfrentar las circunstancias, pero nosotros sabemos que no lo es todo, ¿no? De nada nos sirve tener todas las cosas o todos los recursos. Nosotros a lo mejor no podemos tener todas aquellas cosas que puede tener el mundo, hermanos, pero tenemos algo en verdad valioso, ¿no? Algo más valioso y más importante que es Dios, hermanos, ¿no? En el cual podemos confiar y esperar plenamente en nuestras vidas en cualquier circunstancia. Porque nuestro Dios no es un Dios que nada más determinadas áreas tenga capacidad para ayudarnos y sacarnos adelante, hermanos. Nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Y aparte de que es todopoderoso, tiene en Él la capacidad, todo el conocimiento para poder ayudarnos de forma correcta para nosotros, hermanos. Es un Dios sabio, es un Dios que todo lo conoce, hermanos. Entonces, ese es el Dios en el cual nosotros podemos confiar y podemos esperar. Y encontramos en este Salmo 42 al salmista expresando estas palabras que nosotros conocemos y que muchas veces hasta las hemos cantado: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? El creyente en tiempos de aflicción debe anhelar estar cerca de Dios, hermano. El creyente en tiempos de aflicción debe de anhelar estar cerca de Dios. No cerca vuelvo a decir, el dinero ayuda, los conocidos ayudan, no, el poder ayuda, hermanos. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en aflicción, debemos anhelar, hermano, estar cerca de Dios, hermanos. Ese debe de ser el anhelo del creyente cuando está pasando momentos difíciles. No quebrarnos nuestros dedos, tronarnos nuestros dedos, no ir con la comadre para ver si nos ayuda, no pedir el consejo, hablar a una estación de radio para que nos ayude el psicólogo o la experta o el experto, hermanos. No, debemos anhelar estar cerca de Dios, hermanos.
Y por ello el salmista expresaba estas palabras: como el siervo clama, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que estaba experimentando el salmista? ¿Por qué expresa estas palabras? Bueno, el salmista estaba experimentando un distanciamiento del santuario de Dios, ¿no? Creyendo y nosotros sabiendo que el santuario representaba a Dios, la comunión, el acercarse, el poder experimentar su presencia, el poder disfrutar de los sacrificios, de los holocaustos, de la alabanza, de presentarse delante del Señor. Pero nos muestra aquí el salmista que había un distanciamiento, no espiritual, sino físico, ¿no? ¿Qué es lo que él expresa? Una necesidad, y lo compara como en los siervos, ¿no? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está expresando ese distanciamiento que había del santuario de Dios y cómo él anhelaba estar delante de la presencia de Dios. Y hacía la mención que así como el siervo desea, anhela en tiempos de sequedad buscar agua, y más particularmente se refiere a las siervas, cuando acaban de dar a luz, cuando están criando a los cervatillos, tienen una necesidad más grande de agua. Entonces, de esa manera expresaba para los siervos o para las siervas en este caso, el agua era ¿cómo decirlo? Su vida dependía del agua, y no nada más su vida, sino la vida de su cría dependía del agua. Entonces por eso expresa esa necesidad, como el siervo, como la sierva anhela o desea esa agua y su vida depende de ello. Asimismo nosotros como creyentes, hermanos, como creyentes debemos depender del Señor, debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Anhelamos, porque Dios es la vida para nosotros, hermano. Hermanos, sin Dios nada somos, ¿no? Ese anhelo debe de estar en nuestra vida. Y decía de esta forma: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? No, era una expresión de una necesidad profunda de poder estar delante de la presencia de Dios, de poder disfrutar de entrar al santuario, al atrio del Señor. Porque recordará usted la palabra: mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No, ese deseo que sentía este hombre. El Salmo, la palabra de Dios en el Salmo 63 dice: Dios mío, dice, eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y tránsida sin agua. No, el salmista aquí en el Salmo 63 expresaba ese mismo sentir. Dice: Dios mío, eres tú, levantaréme a ti de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad. Nosotros comparando como en tierra de sequedad, en tierra donde no hay vida, donde está pasando momentos, circunstancias, y tránsida significa consumido, fatigado, acongojado, hambre o dolor, ¿no? Y este hombre anhelaba la presencia de Dios. Hermanos, usted y yo sabemos que la fuente de agua, de vida, es nuestro Señor Jesucristo. Recordará aquella parte de la Escritura en aquel día grande de la fiesta, que se levanta nuestro Señor Jesucristo y dice: el que tiene sed venga a mí y beba, ¿no? Expresando que Él es el único que puede saciarnos, nuestro único anhelo debe de ser nuestro Dios, porque Él es la vida,
Él es el agua que necesitamos. ¿No? Esto es importante, hermanos, que nosotros podamos entender, pero nosotros sabemos que encontramos al Señor en su casa, sí, cuando nosotros venimos en este sentir de poner nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, de poder alabarle. Dios está en medio de su pueblo, claro, ¿no? Y nosotros venimos y le alabamos, pero también a través de su palabra Dios se muestra, ¿no? Dios nos habla en nuestra vida y a nuestro corazón, hermanos. Que nosotros, hermanos, en esos momentos de angustia, de tribulación, nosotros podamos recurrir y anhelar estar en la presencia de Dios, hermano, ¿no? Y usted puede decir, porque Dios es todopoderoso. Bueno, porque en Dios encontramos la paz, ¿no? Encontramos el consuelo. ¿No es Él su refugio? ¿No es Él su ayudador, hermano? ¿No es Él su torre fuerte? ¿No ha manifestado Dios su gracia a lo largo de su vida, hermano? ¿Y por qué muchas veces miramos a Dios de lejos y en lugar de ser nuestra primera opción al cual recurrir, lo tomamos como una segunda o tercera opción, hermanos? ¿Por qué no venir delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no anhelar su presencia? Dice que la diestra del Señor es la que nos sostiene, nos ha sostenido, decía el salmista, ¿no? La diestra del Señor. O sea, ¿a quién más quiere, hermano? ¿A quién quiere recurrir? ¿A quién busca usted? ¿No es el Señor su refugio y su fortaleza? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No, entonces nosotros, eso es lo que nosotros debemos hacer, que nosotros como hijos de Dios, hermano, nuestro anhelo en momentos difíciles, nuestro anhelo sea estar cerca de Dios. Usted sabe que hay personas que en los momentos difíciles, hermano, en lugar de acercarse a Dios, se han apartado, ¿no? Pasamos hace un par de años por una pandemia, hermano, y la iglesia, algunos que asistían a la iglesia, que se congregaban, dejaron de asistir, hermano, ¿no? Y fue triste, y no fue en un solo lugar, en gran parte de las iglesias la gente se ausentó, dejó de asistir. ¿En qué confiaban? En la vacuna, en las medidas muchas veces. ¿No? Y en verdad debemos de que nuestro anhelo sea estar cerca de Dios, hermanos. El salmista decía, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es lo que está mostrando? Una cercanía. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. No, eso no puede ser si no hay esa cercanía, si nosotros, Dios es bueno, hermanos, pero hermanos, nosotros debemos de anhelar estar cerca de nuestro Dios. No, debe de ser un anhelo. Y uno puede decir, la gente muchas veces creen en un Dios distante, pero no es así. Dios se acercó, Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no es así? O sea, no puede uno negarle que es que Dios no me escucha, es que Dios está distante, no. Dios morando en medio de su pueblo, Dios morando en su pueblo, hermano. Dice el Salmo 42 en el versículo 8, hermanos. Dice, de día mandará Jehová su misericordia, y de noche canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. El creyente en tiempos de aflicción verá
derramar su amor, la misericordia de Dios en su vida, hermanos. Su amor y su misericordia. El creyente en tiempos de aflicción verá derramar el amor de Dios en su vida, su misericordia, hermano. Por eso el salmista, cuando usted lee el Salmo 42, se va a dar cuenta cómo aún sus enemigos se burlaban y le decían: ¿dónde está tu Dios? No, hermano, y eso usted no es ajeno a este tipo de expresiones. Porque muchas veces en tiempos de aflicción, hermano, aún la misma familia se vuelve enemigos cuando ponemos a Dios por delante y decimos: Dios es el que me va a ayudar, Dios me va a obrar misericordia en mi vida. Y la gente se dice: ¿qué? Deja de buscar en Dios. ¿No? Como decía la mujer de Job: bendice a tu Dios o maldice a tu Dios y muérete. No, ya. Y nos damos cuenta cómo muchas veces la gente cercana, en lugar de ser apoyo, muchas veces se mofan, se ríen. Y hermanos, encontramos este tipo de circunstancias. Y el salmista lo expresaba y mostraba que cómo la gente muchas veces le rodeaba, se burlaba, lo oprimía, lo quebrantaba, hermanos. Cómo su alma estaba abatida, estaba dolida, pasando por una profunda tribulación, una profunda aflicción en su vida. Y dice el versículo 7 en la segunda parte, dice: todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí, ¿no? Expresando cómo las circunstancias lo habían cubierto, lo habían rebasado, hermanos. Pero él expresaba en el versículo 8: de día mandará Jehová su misericordia. De día mandará Jehová su misericordia, hermanos. Qué hermosa palabra. Y de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. Entonces es interesante porque se debatía el salmista entre de forma clara cómo sus enemigos se levantaban y lo señalaban y se burlaban y lo oprimían, y cómo sentía las circunstancias, cómo lo cubrían, hermano. Sin embargo, él podía decir de lo profundo de su corazón, dice: de día mandará Jehová su misericordia. ¿No se le hace conocida esta expresión? En el Salmo, en el libro de las Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. Mire, usted puede decir: ¿cómo puedo yo experimentar la misericordia de Dios cada día, cada mañana? Bueno, hay muchas formas de poder experimentarla, dependiendo de la circunstancia que usted está hablando. Pues estamos hablando de la aflicción, ¿no? En momentos de aflicción podemos encontrar cómo Dios nos fortalece, cómo Dios nos habla a través de su palabra, cómo nos sentimos arropados cuando venimos en momentos de aflicción a la casa del Señor, cuando oímos palabras, cuando oran por nosotros algún hermano o alguna hermana, nos sentimos fortalecidos de una u otra forma, hermanos, ¿no? La palabra de Dios es el consuelo para nuestras vidas. Pero yo no encuentro una misericordia más grande en la vida del creyente que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No sé si alcance yo a expresarlo, pero no hay misericordia más grande que poder contar con nuestro Dios en el día a día de nuestra vida, hermanos. ¿No? Yo creo que para los discípulos habrá sido una bendición tan grande el poder disfrutar ese tiempo, esos años en el cual de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el poder caminar con ellos, el poder escucharlos. Bueno, ahora tenemos al Espíritu Santo
¿no? Por el cual nuestro Señor Jesucristo es manifiesto en nuestras vidas, ¿no? En el cual ahora sabemos que Él mora en nosotros, en nuestro corazón. Se puede decir, yo puedo tener, en un momento de aflicción, puedo recurrir al médico más experimentado. Bueno, recurra, pero ¿de qué le serviría si la misericordia más grande del Señor es Dios, es nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Que usted dice, no, es que es el Señor que abrió las puertas para que yo vaya al médico, y entonces ahora sus ojos están volteando al especialista en lugar de voltear a Dios. No, es por la misericordia de Dios, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y el Señor había prometido a sus discípulos en San Mateo 28, cuando dice que Él estaría con vosotros, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y para nosotros también es importante que nosotros que podamos entender algo, hermanos, que nosotros podamos entender que quiénes somos, ¿no? Conocer quiénes somos, cuál es nuestra identidad delante del Señor, ¿no? Porque como hijos alcanzamos la misericordia de Dios. Como hijos, hermanos, podemos recurrir a Dios y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Hermano, cuando en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra para con nosotros su amor, su caridad, hermanos, que aún siendo, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Que el creyente pueda acercarse confiadamente, sabiendo que Dios va a derramar su amor. ¿Sabe por qué? La misericordia es derramada sobre los hijos. La misericordia de Dios es derramada sobre los hijos. Dice, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, hermanos. ¿No? Porque la gente puede decir, es que yo busco a Dios. Bueno, Dios extiende su bondad sobre ti, pero la misericordia es para los hijos. La pregunta sería, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted ha nacido de nuevo? Si usted es un hijo de Dios y ha nacido de nuevo, y ha venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, usted puede saber que la misericordia de Dios va a ser derramada sobre usted. ¿Por qué? Porque hemos encontrado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, la reconciliación con el Padre, ¿no? Y nosotros encontramos que todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso, porque ahora nosotros podemos saber y confiar que podemos acercarnos a Él, hermanos, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra capacidad, sino es por la misericordia de Dios, hermanos. Fuimos justificados delante de nuestro Dios, podemos acercarnos. Por eso las misericordias de Dios van a ser derramadas sobre nuestras vidas. No es porque usted lo lea, no es porque usted haga como una invocación y una declaración, yo declaro que las misericordias de Dios son derramadas sobre mi vida. Pero si usted no es hijo de Dios, aunque lo repita 1000 veces y con ellos unos 300 Padre Nuestro, no va a suceder. La misericordia de Dios es derramada sobre los hijos, sobre su pueblo. Dice Dios de una manera clara cuando expresa de esta forma que la palabra de Dios es, el salmista decía, es mi consuelo en la aflicción. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. No, nosotros debemos buscar al Señor, y la forma que nosotros podemos ver y confiar en el Señor y esperar y ver las misericordias del Señor es por medio también de su palabra, hermanos. Vayamos a la última parte de esta
salmo que leímos, esta parte se repite en el Salmo 5, en el versículo 5 y el versículo 11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. El creyente en tiempos de aflicción, su esperanza es Dios, hermano. En los tiempos de aflicción nuestra esperanza debe de ser Dios. Debemos de poner nuestra esperanza en el Señor, hermano. Y el salmista lo expresa en dos momentos, ¿no? En el versículo 5 y en el versículo 11. Y expresa de esta forma categórica, hermano. Son las mismas palabras. Dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. ¿Se da usted cuenta? Dice: ¿por qué te abates? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que él había entrado en ese momento en que confiaba en el Señor, esperaba en el Señor, en las misericordias de Dios, en que día a día se derramaran las misericordias de Dios, pero aún así el problema estaba ahí, hermanos, estaba presente. ¿No? El problema continuaba, la aflicción continuaba. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él se sentía esa opresión en su vida, pero aún así él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué hablaba para sí mismo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? ¿No? Se pregunta él y él mismo se responde, ¿no? Es una pregunta retórica y dice: espera a Dios. Ahí está la respuesta. Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él el salvamento delante de mí y el Dios mío. A veces nosotros queremos que Dios responda conforme a nuestra voluntad, ¿no? Y en momentos de aflicción nosotros creemos que somos más sabios que Dios y le decimos: Señor, yo necesito que contestes de esta forma y que hagas esto de esta forma y en este tiempo. Se nos olvida que Dios es un Dios sabio. Un Dios sabio, un Dios soberano, y que Él va a contestar conforme a su sabiduría y conforme a su voluntad en nuestras vidas, hermanos. El salmista lo expresaba y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas? No, había en su corazón, hermano. Usted lo ha experimentado. Ese abatimiento, esa revolución dentro de sí, en su cabeza, usted lo ha experimentado. Espera a Dios, porque aún tengo de alabar. Mire, responda a Dios o no responda, Él es digno de que le alabemos. Si usted no lo sabía, Dios es digno de que nosotros le alabemos, hermano. Eso es algo que nosotros debemos entender. Que a veces las aflicciones Dios las permite y los momentos difíciles en nuestra vida Dios los permite, porque hay un propósito de Dios. A veces no los entendemos. A veces no entendemos el propósito de Dios en nosotros por medio del dolor y por medio de la aflicción. Pero Dios sí sabe por qué son las cosas, hermano. Dios conoce, ¿no? Él sabe y conoce todo en nosotros, hermanos. Deje leerle para usted, hermano, permítame leerle Salmo 33, voy a leer para usted, 18 en adelante, dice: He aquí,
El ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. ¿No? Es impresionante. La misericordia de Dios es derramada sobre nosotros. El amor de Dios es derramado sobre nosotros. ¿Por qué usted permanece en pie? Porque es la misericordia de Dios. ¿Por qué el Señor en medio de circunstancias terribles en su vida? Y usted lo sabe, hermano. Usted sabe y ha pasado momentos que dice: no se lo deseo a nadie lo que estoy yo pasando. Sin embargo, Dios ha sido y será con nosotros, hermanos. Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? Hermano, ¿a quién tenemos nosotros en los cielos, hermano? Sino a nuestro Dios. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte, hermanos. Hermano, es importante que usted en este tiempo ponga su confianza y su esperanza en Él. En esos momentos de aflicción, en estos tiempos de aflicción que usted está viviendo, hermanos, ponga su esperanza, su confianza en el Señor. Acérquese a Él. Si usted no se había acercado al Señor, si lo había visto con distanciamiento y había dicho: no, es que no sé, es que no quiero esta circunstancia, es que a lo mejor Dios no me entiende. Acérquese a Dios, busque a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es sabio, hermanos. Sepa que Él es su esperanza. O sea, no hay más, hermano. No, el Job decía: aunque esta carne, mi carne sea deshecha, no, yo sé que he de ver al Señor. O sea, que mis ojos han de ver al Señor, al Creador. Hermano, camine firme en el Señor. Dios es sabio. Dios nos fortalezca en este tiempo y nos ayude a caminar firmes delante del Señor, de Él, y podamos esperar. No, crea que la misericordia, vuelvo a decir, no hay misericordia más grande que saber que el Señor está con nosotros, hermano. Por eso no hemos sido consumidos. Es la gracia, el amor, su sangre derramada en la cruz del Calvario, es su misericordia manifiesta a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermano. No hay esperanza más grande, ¿no? Podamos nosotros poner nuestros ojos realmente en el autor y consumador, hermano, de la vida, de la fe, hermanos. Póngase por favor de pie. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Oremos al Señor. Amoroso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Dios.
Hoy venimos, Señor, una vez más, Señor, en medio, Dios, Señor, de las circunstancias que podemos estar viviendo, Dios, en nuestras vidas, Señor. La aflicción, Señor, que muchas veces viene, Dios, a oprimir, a quebrantar nuestras vidas, Señor, sentimos, Señor, como nuestra vida, Dios, Señor, se diluye, Dios, como el agua, Dios, en las manos, entre los dedos, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque creemos, Señor, la importancia, Dios, Señor, de poder acercarnos delante de ti, Señor, de poder anhelar tu presencia, Dios, con todo nuestro ser, Señor. Como el siervo, Dios, sabía que su vida dependía, Dios, del agua, nosotros sabemos que nuestra vida depende de ti, Señor, que tú eres, Señor, el principio y el fin de nuestras vidas, Señor, que en ti nos movemos, Padre eterno, Señor. Sé propicio, Dios, a nosotros, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos, Señor, para poder ir en pos de ti, buscarte y anhelarte con todo nuestro corazón, Señor. Señor, porque sabemos, Señor, que tus misericordias, Señor, son derramadas día a día sobre nosotros, Dios, Señor. Sabemos, Señor, en tu bondad, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que hoy, Señor, podemos clamar delante de ti porque tú eres nuestro Dios, Señor. Porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros y has mostrado tu amor para con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podemos, Señor, en tiempos de aflicción acercarnos delante de ti, Señor, y no es por nuestras obras ni por nuestra capacidad, Señor, es por tu amor, Dios, manifestado, Dios, en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios, que podemos, Señor, venir delante de ti, Señor, y poder, Señor, experimentar tu gracia y tu misericordia. Dios, gracias te damos, Señor, gracias te damos en esta hora. Bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día más y más, Señor, a esperar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición, Señor, aquellos que van distantes como aquellos que van cercanos a este lugar, Señor. Ve con cada uno de ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, oh Padre, y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Así somos despedidos. Dios les bendiga. Hay libertad para orar y para dar gracias, para saludarse, para despedirse. Recordando que el día de mañana hay grupos doctrinales. Recuerde, de 7 a 8 nos vemos aquí en el templo para recibir el culto normal de 7 a 8, y a las 8, de 8 a 9 son los grupos doctrinales, para que si usted tiene niños pequeños, adolescentes, jóvenes, los traiga para que escuchen la palabra de Dios, y pueda usted también asistir a los grupos para adultos, jóvenes, femenil, varonil y adultos en plenitud. Dios les bendiga, hermanos.